Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ratas Ediciones y en concreto en el que voy a abordar la presentación del libro María Dolores González Catarain, Joyes. Se difundió por todos los medios a nuestro alcance, incluso por prensa, donde en algún periódico local salió publicado, la presentación del libro organizada para el pasado día 1 en la librería El Tintero de Plasencia, situada en la avenida de la Vera. Pero llegado el momento, con todo el escenario perfectamente colocado, allí los libros que se habían llevado, todo despejado, sus asientos para una correcta atención a los que pudieran venir, pues no llegó nadie. No vino nadie, con lo cual pues nos vimos obligados a suspender evidentemente la presentación, pero no así a dar a conocer el trabajo que para ellos se había preparado. Así, la presentación corría a cargo de Juan Carlos López Duque, periodista, director de la cadena SER, en el norte de la provincia, hasta su jubilación, y actualmente cronista oficial de la villa de Cabezuela del Valle, y de mí mismo como editor de la obra mencionada, María Dolores González Catarain, Joyes. Las palabras que Juan Carlos tenía preparadas son las siguientes. María Dolores González Catarain, ese era el nombre de Joyes. Cuando más caliente estaba el tema de ETA, la conocimos porque murió y murió delante de su propio hijo. Tristemente hay que recordar aquellos días en los que no era raro desayunar con algún atentado, secuestro o atraco en el que eran protagonistas los vascos. Conocíamos poco de su vida, solo lo que los medios nos contaron tras su muerte. Ahí supimos que solo tenía 34 años, ahora tendría 68 años y medio. También supimos que desde los 17 años que ingresó en ETA, participó en muy diversas acciones y que perteneció a comandos operativos de la organización, llegando a ser la responsable de la dirección política de ETA militar. Su exilio en México fue determinante para el abandono de la organización. En México estudió la carrera de Filosofía y Sociología, volvió a San Sebastián y trató de reiniciar su vida. Pero las balas de sus propios compañeros cortaron su vida. Mucho se ha hablado de las circunstancias que rodearon aquel incidente. Me inclino a pensar que aquella portada de Cami 16 con el titular del regreso de la etarra fuera la razón. Posiblemente el que otros pudieran seguir su camino hizo que los responsables de la organización quisieran cortar de raíz cualquier posible fuga de sus redes. Pero realmente descubrir a Joyes no lo he hecho hasta que María Valgodoy se adentró en la historia que relata en este libro. Un libro que apunta con rigor a lo que sucedió y a lo que pudo suceder, que nos hace viajar por los más recónditos lugares de un País Vasco ya en paz. Si no fuera por las circunstancias que se dan con la vida de María Dolores, este podría ser un magnífico libro de viajes en el que punto por punto nos acercamos y nos metemos en un País Vasco español que sorprende a cada paso y que por la extraordinaria belleza que tiene nos permite viajar y conocer cada rincón por los que pasó Joyes y que fueron trascendentales en su vida. María Val ha añadido un tanto de fotografía de un territorio que si no se conoce se desprecia. Así lo han intentado durante muchos años vender desde muchas instituciones. Los vascos son unos demonios con cuernos y rabo. Todo es etarra. Hasta el Atleti se convirtió en un auténtico estigma para muchos españoles. ETA había nacido, decían, en un seminario y con ello estaba arropada en gran medida por la derecha tradicional vasca. El PNV dejaba hacer y ETA era su mano ejecutora, a la que condenaban en voz baja y de la que en círculos reducidos hablaban en alto. Fueron años convulsos y de profunda tristeza. Solo releer las reflexiones Desde su ventana de Joyes, encontramos una Joyes muy profunda y muy madura. Siente que pronto va a morir y sabe que será como lo fue, pues conocía perfectamente los métodos y el sistema por el que se encontraba preparada para su desenlace. Lo que no sabía Joyes era que a raíz de su muerte comenzaría un tiempo en el que iba a cambiar todo y que a partir de ahí, de ese momento, sería
el comienzo del declive de la banda terrorista. Fui por primera vez al País Vasco navarro en 1975, y concretamente a Navarra. Fui a un campamento juvenil de la OGE, todavía en tiempos de Franco, y se notaba el ambiente de distancia, de interiorismo entre agentes. Todavía los guardias civiles de la época, revestidos de capote, te ponían el subfusil dentro de la ventanilla del coche. Comenzaba el interrogatorio. Luego se descubría que unos éramos de Plasencia, otros de Cáceres y ellos de Santibáñez y de Aigal. Así es, y así será por mucho tiempo, amigos. Decían estos: no sabéis bien cómo se vive sin asesinar ni alborotar, y nosotros estaríamos más tranquilos, decía el de Santibáñez. Tranquilidad era lo que pedía el guardia. Tranquilidad era lo que quería Yoyes, que naciera su hijo, verle crecer y ser una persona normal, con su día a día normal, disfrutando de su familia y sus amigos. Este viaje hasta el centro de Yoyes es lo más real que podemos encontrarnos. Nos da las dos visiones, la del personaje y la del territorio donde se desarrolla esta historia. Ojalá hoy estuviera aquí con nosotros María Val, o puede ser uno de ustedes. Podríamos descubrir muchas más cosas de los entresijos que le llevaron a hacer este viaje iniciático. Con él nos embarca, nos mete en la piel de Yoyes. Hemos viajado a lugares mágicos, hemos comprendido quizás mejor a sus gentes a través de este libro, que va a ser muy difícil que olvidemos. Cuando tuve la oportunidad de leerlo, me conmovió de tal manera que, junto a Patria, son el verdadero retrato de una realidad histórica desde los años de terror hasta la paz. Tanto Yoyes como María se han unido a mi ejército de admirados por lo mucho que me ha aportado. Quiero, por último, felicitar a Erratas Ediciones por la valentía de jugársela sin conocer la identidad del autor o de la autora, y por la valentía de entrar en un tema que, aunque ha pasado ya tiempo, tiene muchos hilos sin tejer. Este libro va a gustar a todos, a los de allí porque se encontrarán con paisajes y hechos cercanos, y a los de aquí porque Yoyes nos abrirá una ventana para darnos a conocer muchas cosas que, aunque ignoradas, son la realidad de un momento trascendental de nuestra historia. Decía que son las palabras con que Juan Carlos tenía pensado hablar a los asistentes al acto. Pero ocurre que, como he dicho, no fue nadie. Y a raíz de tener el texto y leerlo con tranquilidad, una vez que nos marchamos ya de la librería, bueno, pues surge algunas cuestiones que ya se apuntan en el libro. ¿Quién es en realidad María Val Godoy? Pues sencillamente no lo sé. No sé si es una señora, una chica joven, un señor, un chico joven. Tengo mis sospechas, pero en principio se planteaba como una chica joven, aunque luego en el texto había distintas connotaciones que me hacían pensar que pudiera tratarse de un varón. En cualquier caso, no sé si es hembra o varón y tampoco sé el nombre real. En un acuerdo con ella o con él, llegamos a la conclusión de poner un nombre ficticio, y yo le planteé la posibilidad de utilizar el mío en el siguiente sentido. El María, porque yo debería haber sido María, yo debería haber sido niña, pero fui niño, y por eso me añadieron el José, y el Val Godoy por ser mis segundos apellidos. El Val por mi padre y el Godoy por mi madre. Mi madre, María Antonia Torreño Godoy, y mi padre, Antonio Sánchez Val. Resuelto este enigma, en principio, pues comento las fichas que tenía preparadas también para la presentación. María Dolores González nació el 14 de mayo de 1954. Su nombre era María Dolores, pero con la lengua de trapo de un niño se quedó en Yoyes y así vivió durante toda su vida. Desde esa fecha, el 14 de mayo del 54, hasta el 10 de septiembre
del 86, fecha en que fue ejecutada, bueno, pues ahora tendría los años que nos ha comentado, Juan Carlos. El libro parte o tiene como motivo, o como digamos espoleta, el pacto que hizo el PSOE con Bildu, cuyo objetivo confesable, y me parece bien la apreciación de confesable, porque habría en ese momento otros objetivos ocultos que poco a poco se van destapando, era aquel tan terrible de que Euskal Telebista, la televisión vasca, pudiera emitir los dibujos animados en vasco. Con ese objetivo, ese fue el justificante para ese pacto. Ante esa situación y viendo lo que se veía venir, que tampoco era tan difícil de adivinar, bueno, pues María, en este caso, vamos a seguir llamándola María, pues se plantea el viaje. Esto la lleva a realizar un rosario partiendo de Salamanca, Valladolid, Burgos, Miranda de Ebro, Vitoria, todo un rosario del victimario de ETA, porque en todos actuó y asesinó la banda terrorista, para llegar finalmente a Olaverría y Ordicia. Ordicia, que es el nombre actual, pero que en tiempos de Lloyes era Villafranca de Ordicia. En el equipaje de María, pues algo de ropa, su cuaderno de notas, el ordenador portátil, la documentación, el libro ETA de Andrés Sorel, con una sobrecubierta de un libro de Francisco Umbral titulado Memorias de un niño de derechas, y otro libro, el diario de Lloyes, el de Desde mi ventana, desde su ventana, perdón, con la sobrecubierta de un libro de José Luis San Pedro, La sonrisa etrusca. En el cuaderno llevaba extractos desde su ventana que publicaron, aunque capado, porque entendieron que había cosas que sencillamente pertenecían a la intimidad o que decían relación a personas que aún vivas y no les pareció oportuno la publicación, bueno, algunos de sus hermanos y algunos de sus amigos, una vez que se produjo el asesinato. Regresó, Lloyes salió del País Vasco y regresó a su tierra. Voy a intentar... A ver. La presentación debería haber tenía el libro preparado y ahora debería haberlo hecho, pero no lo tenía preparado. Bueno, pues él decía que ella quería pisar esta tierra, su tierra, pisar la tierra en que nací. Lo he soñado tanto durante años y ahora estoy aquí. Este es mi pueblo, mi país, y se ha armado tal revuelo. Es como si un volcán o un terremoto hubiera levantado y removido montones de capas que de alguna forma, sin dejar nunca de tener pequeñas o medianas erupciones, deslizamientos y demás, habían logrado cierto asentamiento. Ahora el volcán ha erupcionado, pero no echa nada bello, simplemente se revuelve, hierve sin lograr asentarse. Ese es el sentimiento que tuvo Lloyes a su llegada al País Vasco, en concreto también a su pueblo, donde aparecieron una serie de pintadas que ya causaron una cierta alarma. Dice María, las paredes de algunos pueblos del Goierri lucieron pintadas. También Ordicia, Lloyes, chivata, Lloyes, traidora. Y en vasco, arrepentidos no. En Lloyes, desde su ventana, se dice que algunas de las pintadas fueron transformadas. El término chivata apareció tachado y rectificado con Gerzurrik, es mentiras no. Más tarde, la mayoría de las pintadas aparecieron con el nombre de Lloyes tachado. Y ella escribió, en mi pueblo he visto una pintada que dice Lloyes chivata.
y otra Yoyes traidores. Me imagino que habrá más. En Ataún, localidad natal del marido de Yoyes, también. Me duele la cabeza. Soy feliz de estar con A y con J, las iniciales del nombre de su hijo y del nombre de su marido. Bien, pues en septiembre de 1986, igual que todos los septiembre, se realizan en Ordicia las fiestas patronales. En ese año, en el año 1986, el día anterior había llegado Yoyes, y el 10 de septiembre se produce la ejecución. Era un día de feria y se produce la ejecución. Andrés Sorel, en su libro ETA, nos describe el diálogo, suponemos, que se realizaría entre el asesino y Yoyes. ¿Tú eres Yoyes? Sí, respondió ella. ¿Sabes quién soy? Le dijo, no. Soy miembro de ETA y vengo a ejecutarte. Sigue el texto. Este fue el diálogo que publicó Andrés Sorel obtenido de la sentencia, que dijeron mantuviste con tu asesino, porque a María Dolores González Catarán es una carta a Yoyes. Por eso le habla María de esta manera. Este fue el diálogo que publicó Andrés Sorel obtenido de la sentencia que dijeron mantuviste con tu asesino. Tu no fue tu última palabra. ¿Quién fue el asesino? Tiene nombre. El asesino es José Antonio López Ruiz, Cubati. A Cubati le acompañaba José Miguel Latasa, apodado Fermín. Fermín era de Ordicia. El pueblo era paisano de Yoyes y fue quien informó a la banda y en concreto al asesino de quién era y dónde podía localizarla. Luego tuvieron otro cómplice que era el que conducía el vehículo por el que se dieron a la fuga. El asesinato, claro, no pasó desapercibido. Hubo unas reacciones de los más variopintas, hubo recuerdos, hubo testimonios. El asesinato tuvo lugar en la plaza José Miguel Baranderín, Plaza Nueva. Y evidentemente Cubati no actuó por cuenta propia, sino que, digamos, cumplía órdenes. ¿Y quiénes ordenaron el asesinato de Yoyes? También tienen nombre. Francisco Mújica Garmendia Paquito, José Luis Álvarez Cheli y José María Arregui Fittipaldi. La política de ETA era acción, reacción, acción. Acción, reacción, reacción. El terror, incluso entre ellos. Con Yoyes lo llevaron a efecto y al final, pues, lo mataron. Hubo en Ordicia una conmoción general, una conmoción que se extendió a lo largo de todo el país, y a pesar de que toda España sabía que era una etarra, que había sido una importante miembro de la directiva de ETA, bueno, pues no dejó de sorprender y de conmocionar el modo en que la banda acabó con ella y cumplió su venganza. El entierro también fue multitudinario. Se recogieron 8.000 firmas. De ellas, esas 8.000, 1.000 fueron de personas del pueblo. Se hizo el libro del que estamos hablando y luego quedaron recogidas unas palabras de Juanjo, el marido de Yoyes, que aparecen publicadas en la página 100 del libro y siguientes. Decía Juanjo: habéis asesinado a Yoyes porque dijo no a vuestra orden de integrarse en ETA, e incluso mostró su desacuerdo con vuestro militarismo y con la descarada represión que estabais ejerciendo sobre los presos y los refugiados para que se mantengan prietas las filas. Necesitabais en la dirección personas de las cualidades de Yoyes y ante su respuesta negativa habéis optado por una venganza traicionera. Al parecer hicieron una asamblea y decidieron que el castigo por semejante actitud era la muerte. Los militaristas han asesinado a 2 de los promotores de la alternativa CAS, Pertus y Yoyes.
el uno representante de ETA político-militar y la otra de ETA militar. Ambos representantes de los sectores políticos de ETA. ¡Qué casualidad! Habéis tergiversado el sentido inicial de dicha alternativa y no queréis testigos vivientes que no estén obcecados con vuestra alternativa militarista y teológica. Sabéis demasiado bien que Yoyes no era chivata y que no era de los GAL. La mejor prueba de vuestras mentiras es que la habéis lanzado por boca de un abogaducho expulsado en su día del LAB por corrupto y marginado en los últimos años por HB de Ordizia por sus neuras. Esos son algunos extractos de las palabras que publicó el marido de Yoyes. Un cantante, Ismael, cantante vasco, Ismael, pues tras el apoyo mostrado a la familia de Yoyes y a su recuerdo en un acto que se celebró en Ordizia al mes del asesinato, bueno, pues empezó a sentir la represión también por parte de ETA. Ya sabemos lo que era represión, acción, represión. Y Ismael organizó un concierto que se realizó en San Sebastián, en concreto en Anoeta, un concierto que llamó Concierto contra el Miedo, y en el que participaron numerosos cantautores, entre los cuales se encontraba el cantautor extremeño ahora no me sale, Luis Pastor. Se encontraba Luis Pastor. Ismael tuvo que exiliarse y murió exiliado por la zona de Levante o por Murcia, y allí quedó sin poder volver a su tierra. Kubati dijo que a Yoyes la mató ETA y que él, como militante que era de la misma, asumía su parte de responsabilidad. En la página 134 del texto María tiene transcrita la grabación de la declaración de Kubati. Dice textualmente: a Yoyes no se dijo que se le iba a matar. A Yoyes se le dijo que no vendría aquí. Y Yoyes, como todo militante de ETA, sabe que se acoge a cualquier medida individual, que luego el gobierno va a traducir en clave de represión. La organización va a actuar con una contundencia, de una forma concretamente paralela al grado de actuación de colaboración que lleve esa actuación con la línea que adopte de esa línea individual. Y le dice María a Yoyes: como puedes ver, todo un ejemplo de oratoria. Aún no había calado en él la prestancia que otorgaba la universidad, aunque ésta fuera a distancia versión ETA. Y es que Kubati, ejemplo para asesinos, también lo fue para el incumplimiento de los requisitos académicos universitarios. En Memorias de la Violencia se cuenta que el estudiante, o mejor, el matriculado, aprobó 14 asignaturas entre los años 1996 y 2000, haciendo un solo examen de una de ellas. Los aprobados restantes lo fueron por trabajo, y ese trabajo lo pone entre interrogantes. También que en su expediente académico figura un DNI ficticio, varios 9 y luego otros números, y que los demás epígrafes de la pantalla de datos personales del ordenador aparecen vacíos. Por lo que no se justifica de qué forma accedió Kubati a la universidad, es decir, qué estudios previos tenía para poder matricularse. Pero Kubati no fue el único. Hubo más para lo que los requisitos de ingreso, criterios de evaluación y permanencia también fueron especiales y debieron serlo por simpatía, militancia o simplemente cobardía.
Juanjo, el marido de Yoyes, en el juicio resume la posición de Yoyes. Dice María: tu marido afirmó durante el juicio que fuiste amenazada de muerte cuando anunciaste tu intención de abandonar la militancia activa en la organización terrorista. Describió tu progresivo desacuerdo con las acciones violentas y señaló tu predisposición a una solución pactada del problema terrorista. Añadió que tú no te considerabas reinsertada en base a las medidas que en tal sentido había adoptado el gobierno, sino que te acogiste a la amnistía de 1977, como lo habían hecho anteriormente otros dirigentes más importantes de ETA. El Ministerio Público, continúa María, pidió para Cubat y Latasa 49 años de prisión como autores del asesinato de Yoyes. Según las conclusiones definitivas, Latasa fue quien realizó las investigaciones encaminadas a identificarla y localizarla. Latasa conocía personalmente a Yoyes al ser también natural, como he dicho, de Villafranca de Ordicia. Los abogados de los acusados solicitaron la libre absolución de sus defendidos al entender que no habría pruebas suficientes contra ellos que les implicasen como los autores materiales del asesinato. A la salida de la Audiencia Nacional, un periodista preguntó a su marido, al marido de Yoyes, ¿qué espera del juicio? Y él respondió: bueno, pues yo espero que todo este juicio no sea un mero teatro, no, y que al final las condenas se cumplan, que es lo menos que se puede esperar. María nos hace saber también a través del texto pues toda la trayectoria tanto de Cubati como de Latasa y también nos hace conocer el rechazo social que tuvieron estos terroristas y otros también por las familias, un rechazo que al final es prácticamente lo único que queda. De ello hay grabaciones donde se puede ver a familias aprovechando la salida de algunos de los presos de alguna cárcel, de alguna de las cárceles, llamándoles de todo, menos bonito. Y en el libro de ETA, Andrés Sorel analiza y nos hace un resumen de lo que fue el recorrido de esta banda, un resumen que podemos leer porque María lo tiene transcrito. Dice María: el camino hasta ese momento, el del anuncio definitivo de la actividad, del cese definitivo de la actividad armada, dice que el camino hasta ese momento no fue fácil. Conversaciones, ruptura de las conversaciones, más conversaciones, tregua, una de ellas unilateral, indefinida, cuya continuidad la marcaría los acontecimientos que se dieron después. Leo en mi blog, en el blog de María. Y al final, pues ocurre que desde que se produjo el primer atentado al Guardia Civil Pardines, que fue el 7 de junio de 1968, hasta el 10 de octubre de 2011, pues todos, o por lo menos algunos, sabemos y mantenemos la memoria de lo que ocurrió con esta banda terrorista en relación a España y a los españoles. Luego parece que se ha querido echar un manto, blanquear, como se dice en términos políticos, la actitud de la etarra y de sus descendientes. Pero al final, pues parece ser que desde Europa no están muy dispuestos a que esto siga así y dan algún toque de atención al gobierno. Y María dice: Europa no quiere olvidar que aún hay 379 asesinatos cometidos por los miembros de ETA sin autor conocido, y una delegación de europarlamentarios se entrevistará mañana y pasado en Madrid con víctimas, policías, fiscales y jueces para intentar conseguir respuestas sobre estos crímenes. La presidenta de la delegación de europarlamentarios, Agnes Ebring, se ha mostrado hoy tajante en Vitoria sobre la obligación de continuar
investigando para que se lleve a juicio a los culpables de estos crímenes. La presencia de los europarlamentarios fue promovida por Dignidad y Justicia en 2016 y abre una oportunidad para identificar a los asesinos, analizando también el funcionamiento de la justicia encargada de aclarar estos crímenes. En Europa sospecha, y hacen bien en sospechar, porque la actitud parece ser la que estamos comentando, la de echar una manta sobre el tema, que no se sepa, y en este caso esta obligación de Europa, pues para el gobierno parece que no es tal. Otras, en cambio, son de obligado cumplimiento. Esta parece que tiene otro carácter y por lo tanto pues estamos pendientes del asunto. Pero María no termina el libro aquí. María termina hablando del testigo del asesinato más cercano. Pues termina hablando del hijo de Dolores, porque lógicamente en una carta a Dolores, pues lógicamente tiene que hablarle de su hijo. Y así lo hace en la medida que sabe. Algo ha averiguado y eso es lo que publica. El libro, a María Dolores González Catarain Joyes, lleva una frase de José Miguel Santamaría, que fue alcalde de Ordizia, que dice de Joyes: un personaje con dos caras, la etarra, que no es ejemplar, y la disidente, que acaba asesinada y se convierte en víctima. Lo dicho, José Miguel Santamaría. El libro está dedicado a los hombres y mujeres de los servicios policiales franceses y españoles, en especial a los integrantes de la Guardia Civil, que con honor, inteligencia y sacrificio más allá de sus propias vidas, lograron golpe a golpe colocar a ETA en una situación de debilidad tal que ésta, derrotada, no tuvo otra alternativa que rendirse. Y terminamos el libro con una frase de José Saramago y que en cierto modo hace honor a lo que Juan Carlos y yo también vi, en cierto modo, cuando por primera vez leí el texto. Dice del libro: todo viaje es imaginario, porque todo viaje es memoria. Y memoria es a María Dolores González Catarain Joyes.